La palabra que escuchamos, una palabra fuerte que nos habla hoy de este profeta Jonás. Es muy interesante, pareciera ser, según dicen algunos estudiosos, que en realidad fue como un personaje inventado, podríamos decir, pero con una enseñanza muy importante. Dios le pide que vaya a Nínive. Nínive era la capital de un imperio, el imperio asirio, que estuvo atacando a Israel constantemente. Y le hacía muchos destrozos, mataba gente, violaba mujeres, le robaba las cosechas, entraban y salían de Israel. Entonces los israelitas le tenían odio, seamos claros, le tenían odio a este imperio, y obviamente la ciudad de Nínive era como el símbolo de todo ese mal que le habían hecho. Y entonces cuando Dios le dice a Jonás, vete a predicar a Nínive, Jonás en el texto no dice nada, pero ¿qué hace? El imperio asirio, o sea, aquí está Israel, el imperio asirio es para allá. Y él coge un barco como quien dice hacia España. Se va hasta el fondo de ese mar Mediterráneo. Y no quería saber nada de Nínive. Quería ir lo más lejos posible. Pero resulta que empieza una tormenta y la gente en aquella época era una gente muy religiosa. No creían en el dios Yahvé, pero creían en sus dioses. Ellos empiezan a invocar sus dioses y el capitán del barco se da cuenta que Jonás está tranquilamente abajo, en el fondo del barco, durmiendo. Fíjense que hay un simbolismo ahí, porque como que Jonás va bajando en su historia. Dios permite que en su historia él vaya bajando. A veces nosotros, Dios nos llama, nos invita a que escuchemos su palabra, a que seamos formados en la fe. Pero nosotros preferimos hacer otras cosas en lugar de rezar, en lugar de ir a la iglesia, en lugar de ir a misa. Cualquier cosa es más importante que ir a misa, que formarnos en la fe. Y eso es lo que le pasa a Jonás. Jonás no quiere hacer la voluntad de Dios, entonces se va, pero en su vida empieza a hundirse. Entonces cuando se da cuenta que la tormenta está terrible, porque toda la gente ahí estaba rezando a sus dioses, y empeoraba la tormenta, entonces les dice, miren, ustedes lo que tienen que hacer es, porque yo soy un profeta de Dios, y Dios está enojado porque yo no le obedecí. Entonces, lo que tienen que hacer es tirarme al agua y ya se les acaba el problema. Y el capitán dice, no, ¿cómo te vamos a tirar al agua? Con esta tormenta tan horrible te vas a ahogar. Hicieron pidiendo a sus dioses, pero la tormenta empeoraba más y más, hasta que al fin el capitán dice, bueno, oremos a este Dios, pidámosle perdón por lo que vamos a hacer, porque ya no hay más remedio. Cogieron a Jonás y lo tiraron al agua. Según el texto de Jonás, es tragado por un pez grande. Ahí no dice una ballena, es un pez grande. Y en cierto momento ese pez lo escupió. Fíjense que aquí dice, vino la palabra del Señor sobre Jonás y le dice, levántate.
Interesante porque la palabra levántate en hebreo también significa resucita. O sea, parece ser que ahí Jonás murió. Imagínate, estar tragado por un pez, que te lancen fuera del pez. O sea, Jonás murió. Cuando le dice levántate, resucita. Entonces, levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que tenía. Se levantó y se fue a Nínive. Esta vez sí lo obedece. 3 días hacían falta para recorrerla. Y solo caminó un día. ¿Y qué decían? No era conviértanse para que Dios los perdone. No. No fue un mensaje de conversión, fue un mensaje de destrucción. Le dice, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Punto. Ese era todo el mensaje. Dicen que la gente empezó a ayunar e incluso el rey se levantó del trono, se cubrió de saco, se sentó en el polvo y mandó al heraldo proclamar que todo el mundo tenía que hacer ayuno y hacer penitencia. Y entonces Dios dice, se arrepintió, ya no mandó la catástrofe que había amenazado. Parece ser que Jonás no se dio cuenta de ese arrepentimiento, él simplemente se fue a una casita que quedaba como una parte alta, en la parte rural, donde veía toda la ciudad. Según él, para ver el panorama cuando cayera toda la destrucción sobre Nínive, él iba a ser un espectador de la furia de Dios. Y no pasó nada. Y entonces Jonás le reclama a Dios. Con razón que yo no quería ir a predicar, porque ya sé que cuando se predica la gente se arrepiente. Y bueno, Dios no le dijo nada ahí. Pero Dios había hecho crecer un palito que le cubría, le daba sombra del sol para que no se asoleara mucho, porque él se sentaba ahí a ver la ciudad. Y resulta que después al palito ese le salió un gusano y el palito se secó. Entonces él se enojó porque el palito seco, estaba triste por el palito. Y él le dice, entonces Dios le dice, así que tú te preocupas por un palito que se murió y no te importaba todas esas almas de esas gentes y de esos animales que iban a ser destruidos. No te importaba. Bien, hermanos, esta es una palabra para nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad también. No creamos que porque, que yo no soy sacerdote, yo no soy religiosa, a mí no me importa. Pero tienes una responsabilidad. Por ejemplo, los padres de familia que tienen sus hijos. Cuando muramos, al papá se le va a preguntar, ¿y dónde están tus hijos? ¿Le enseñaste a ir al cielo? ¿Le enseñaste a rezar? ¿Le mostraste el camino al cielo? ¿O están en el camino de la perdición? Obviamente, al final los hijos pues tienen su libertad, pero el punto es si tú le enseñaste, que después lo haya seguido es otra cosa. Pero si tú le enseñaste a seguir el camino al cielo. Esto es importante. O sea, es una misión que Dios nos encomienda. O sea, obviamente no es que tenemos que ir a predicar, Nínive será destruida. Vas a ser destruido si no sigues a Dios. Y aunque es verdad, si no seguimos a Dios, los pecados nos van a destruir. Entonces, Dios nos llama a conversión, a asumir la misión que Él nos ha entregado, demostrar el camino de Dios a las personas que nos rodean. Aquí también habla esto del signo en el Evangelio,
la gente que pide un signo para obedecer a Dios. A mí me recuerdo de una señora que había estado rezando a la Virgen por la salud de su mamá. Pero la mamá tenía una enfermedad tal que se murió. Entonces, ¿qué hizo? Cogió la imagen de la Virgen y la tiró contra el piso. Eso era una idolatría, eso no sirve de nada. Ya nunca le voy a rezar a esa Virgen. En realidad, los cristianos no le rezamos a las imágenes. Los católicos no le rezamos a las imágenes, sino a la Virgen María que está en el cielo. La imagen es solo una imagen, como tu foto de la cédula. No puedes decir que, allí estoy yo, no. Esa foto no eres tú, esa es una foto tuya, sí, pero no eres tú. Tú eres donde estás. Esa es solo una foto, igual una imagen de la Virgen. Es una imagen, no es la Virgen María. La imagen no es la Virgen María. La Virgen María está en el cielo. Cierto que ella intercede por nosotros, pero al final es Dios quien decide sobre la vida y la muerte de cada uno de nosotros. También puede interceder, pero es Dios quien decide. Y cuando llega el tiempo de llamarnos, nos va a llamar, aunque ya hemos estado orando mucho. Llegó el tiempo, entonces Dios llama, punto. O sea, Dios no pregunta si le parece bien o no le parece bien a la persona. Es tu momento y te llama. Se acabó tu tiempo. Pero mientras tanto, estamos llamados a seguir a Jesús y buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. No pensando pedir o exigir signos a Dios. Como a veces también he escuchado personas que dicen, es que yo le rezaba para esto a Dios, pero Dios no me escucha, así que yo no volví a misa. No vuelvo a misa, porque ¿para qué voy a misa si Dios no me escucha? Eso no sirve de nada, eso es perder el tiempo. Por eso dice Jesús, esta generación es una generación perversa, porque no se ha enterado de qué se trata la vida cristiana. O sea, la vida cristiana no se trata de que Dios haga tu voluntad, sino que al revés, que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Esa es la vida cristiana. Ahora, ¿sabes tú cuál es la voluntad de Dios? Ni siquiera te la has preguntado. Has vivido el mundo con la mentalidad del mundo. Por eso pidamos al Señor que nos ilumine, que nos muestre su voluntad. Pero para eso necesitamos escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra. Si no escuchas su palabra, ¿cuándo te va a hablar? No te va a hablar, porque tú no quieres escucharla. Pidamos al Señor que Él tenga misericordia de nosotros y nos acerquemos a la misa, nos acerquemos a escuchar la palabra de Dios, donde Él nos quiere hablar.